continuando con el laboratorio de tejido epitelial, vamos a identificar los diferentes tipos de epitelio basado en su estructura y localización. Para una mejor identificación de tejidos, vamos a basar nuestra explicación de cada epitelio con una preparación microscópica en microfotografía primero y luego una imagen animada en segundo plano, con el fin de tener una mejor descripción de cada uno y su ubicación específica. El epitelio pavimentoso simple, o también se denomina epitelio escamoso o plano por la forma que se observa desde su superficie apical, que parece como semejante a un tejado, y los núcleos ovalados en posición central, hace que den esta impresión. Este tipo de epitelio se encuentra aquí en el lado izquierdo, se observa mayormente formando parte del sistema cardiovascular y linfático, de tal manera que está dentro de vasos sanguíneos. Aquí podemos observar varios glóbulos rojos y aquí podemos observar que las paredes de estos conductos están formados por este tipo de epitelio. En el lado derecho de la lámina observamos una imagen en donde se ve el conducto perfectamente, cada una de las células, la luz y la lámina basal que también está sosteniendo o dando soporte a este tipo de epitelio. Debemos recordar una cosa importante. Antes de clasificar el epitelio, lo primero que tenemos que ver en cualquier lámina que se nos presente es la forma de la célula y luego ver si tiene o está conformado por una o más capas para así asignarle el nombre. En esta lámina se observa el epitelio cúbico simple, que lo podemos notar como una sola capa de células de forma cúbica con núcleos bien redondos y en posición central. Podemos notar que en el lado izquierdo de la lámina un corte de túbulos renales en donde se observa también la disposición de las células, los núcleos coloreados más intensamente y donde se encuentran los asteriscos, la luz del tubo. Del lado derecho vemos unos conductos de la glándula tiroides, también formando sus paredes las células cúbicas o cuboideas de una sola capa y sus núcleos bien teñidos. El epitelio cilíndrico simple podemos observarlo como una sola capa de células prismáticas o columnares en donde los núcleos se encuentran todos próximos a la base. Del lado izquierdo de la lámina observamos un corte de yeyuno, que es una porción del tubo digestivo, ya que este tipo de epitelio tapiza el tubo digestivo desde el estómago hasta el ano. De tal manera que según la porción de donde se extraiga el corte podemos notar muchas veces que incluyen células caliciformes que secretan moco a la superficie o a la luz. En esta otra imagen también podemos observar el epitelio cilíndrico simple. Aquí se está mostrando su membrana basal, que es el lugar de donde inicia o se encuentra la superficie basal. El núcleo de la célula se observa que tienen solo una capa y luego la membrana apical, en donde hacia la luz se vierte células caliciformes o vierten sus productos las células caliciformes. El epitelio cilíndrico simple puede tener dos variedades, según las especializaciones de su superficie apical. La variedad ciliada, que es la que podemos observar en esta lámina, contiene cilios que van a estar mayormente en zonas como son las vías respiratorias, las trompas uterinas, senos paranasales y
Tiene también la variedad no ciliada, que va a contener microvellosidades, que son, como ya sabemos, proyecciones citoplasmáticas digiformes que aumentan la superficie de la membrana plasmática. Por lo tanto, estas se encuentran más en el tubo digestivo, en los conductos de varias glándulas y en la vesícula biliar. Ambas variedades pueden tener células caliciformes que secretan moco. En esta imagen se presenta una microfotografía electrónica de barrido a color de la superficie de la trompa de Falopio, en donde se puede notar la diferencia entre las células epiteliales no ciliadas, pero que contienen microvellosidades, y por otro lado, de la parte derecha, las células ciliadas. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado es un tipo especial de epitelio, ya que podemos notar que pareciera tener varias capas porque los núcleos celulares se encuentran en diferente posición o diferentes niveles. Pero tenemos que notar que todas las células se adhieren siempre a la membrana basal y no todas alcanzan la superficie apical, como se puede notar en este recuadro de la izquierda, ya que de ahí el nombre de que es un falso estrato. Pareciera que tuviera varias capas, pero en realidad no es así. Esta también tiene dos variedades. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que podemos notar aquí en el lado derecho, contiene células que se extienden hacia la superficie y van a secretar moco en algunos casos. Y también pueden o tienen sus cilios. Este casi siempre se encuentra ubicado en las vías aéreas superiores, mientras la variedad no ciliada tapiza conductos más grandes, como son glándulas del epidídimo y parte de la uretra masculina. En esta otra imagen puede notarse un corte de tráquea, en donde el epitelio cilíndrico estratificado posee sus células caliciformes y los cilios desde un microscopio electrónico de barrido. En esta otra imagen también se muestra un epitelio pseudoestratificado ciliado de un corte de mucosa nasal, en donde se señalan los cilios que arrastran el moco con partículas atrapadas en él. Por acción ciliar, el moco llega a la faringe para que pueda ser deglutido o expectorado. Una imagen más del pseudoestratificado cilíndrico ciliado de un corte de laringe aumentada hasta 1000 por, en donde también se señalan los cilios y el epitelio con los núcleos en diferentes niveles. Vamos a iniciar con la descripción de los epitelios estratificados. Recuerden que un epitelio estratificado está formado por dos o más capas de células. En este caso, observamos células pavimentosas en la cara o en la capa apical. Es importante para denominar o clasificar el epitelio observar de que como las diferentes capas inician desde la superficie basal, a medida que van aumentando o que las capas se van haciendo hacia arriba, se van subdividiendo mediante mitosis, y la última capa o la capa apical es la que le va a conferir el nombre al epitelio. En este caso vemos del lado izquierdo y del lado derecho un corte de vagina donde observamos el epitelio, que es todo lo teñido de forma morada, en donde se notan también los núcleos de las células a medida que van subiendo o aumentando hasta llegar a la superficie apical desde la zona basal. Y esta variedad también tiene que clasificarse en no queratinizado, como es el caso que estamos observando ahorita, y queratinizado. Y esto va a depender de la localización. La variedad no queratinizada
que es el que estamos observando, no contiene cantidades de queratina en su superficie apical, sino que esta forma la capa superficial de superficies húmedas, como son la boca, el esófago, parte del epiglotis, la faringe y la vagina. Y además cubre la superficie de la lengua. En esta otra lámina también se observa un epitelio estratificado, pavimentoso, no queratinizado, en donde la superficie basal contiene más de 2 capas celulares. Además, se han señalizado las células con sus núcleos y podemos observar también que tiene poca o nula queratina, a pesar de que las células han ido subiendo hasta la superficie apical. Esto es con el fin de mantener las zonas humedecidas y proteger contra la abrasión. Este es un corte de ectocervix. La otra variedad del epitelio pavimentoso estratificado, esta vez con sí notoriamente se puede observar la queratina en la superficie apical. Recordemos que en la trayectoria hacia la superficie, cuando se aleja de la irrigación sanguínea en el tejido conectivo que se encuentra en la base, las células se van deshidratando y su metabolismo va disminuyendo, de tal manera que las proteínas se van poniendo rígidas y las células se convierten en estructuras duras, que por último van a morir. En la capa apical, cuando las células muertas pierden las uniones celulares, se descaman, pero se sustituyen en forma continua por las células precedentes. El epitelio pavimentoso estratificado con queratina. Acordémonos que también la queratina es una proteína fibrosa, ayuda a proteger la piel y los tejidos del calor y de microorganismos. En esta lámina se muestra la diferencia de los dos tipos de epitelio pavimentoso estratificado. Del lado izquierdo, el no queratinizado, y del lado derecho, el epitelio estratificado queratinizado. Continuando con los epitelios estratificados, ahora vamos a describir el epitelio cúbico, en donde se puede observar en la lámina 2 capas de células en forma cúbica. Es un tipo de epitelio bastante infrecuente y está localizado mayormente en glándulas sudoríparas, glándulas esofágicas en un adulto y también parte de la uretra masculina. Tiene la función de secretar y de absorber de forma limitada. El epitelio cilíndrico estratificado podemos observar en el lado izquierdo. En B, las capas basales suelen estar compuestas por células pequeñas e irregulares, y en A, en la literal A del lado izquierdo, podemos observar que solo la capa apical presenta células cilíndricas. Es un epitelio localizado en parte de la uretra, en la conjuntiva del ojo y en la mucosa nasal, también en algunas glándulas como las esofágicas. El epitelio de transición es un tipo especial de epitelio, o también es denominado epitelio polimorfo o urotelial, ya que se encuentra localizado en la vejiga y en las vías urinarias. Se denomina polimorfo ya que sus células tienen diferentes formas y alturas según el estado de replexión o vacuidad de la vejiga. De hecho, que por eso su nombre de transicional. Otra manera de observar el epitelio de transición es según las siguientes características. Primero, en la vejiga vacía podemos notar las células en forma de raqueta. Podemos también observar un halo perpendicular entre el núcleo y el citoplasma. Las células también pueden denominarse en paraguas y puede tener también una forma de cúpula. En la derecha, cuando la vejiga está vacía, podemos notar un epitelio más bajo, con menos capas celulares visibles,
pocas células en paraguas o en raqueta y la imagen es más empedrada en cuanto a los núcleos celulares. Esta es otra imagen de un corte de uréter en donde observamos las distintas características en una imagen ampliada al 1000 por, en donde notamos la célula binuclear, las células en forma de raqueta y las células en forma también de cúpula en su superficie apical, que es signo de que la vejiga se encuentra, o el uréter en este caso, se encuentra en forma vacía. Para finalizar, describiremos el segundo tipo de tejido epitelial, que es el epitelio glandular. Este constituye la porción secretora de glándulas como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas. Recordemos que la función del epitelio glandular es la secreción, que se realiza a través de las células glandulares que a menudo se agrupan subyacentes al epitelio de revestimiento. Una glándula puede constar en una sola célula o en un grupo de células que secretan sustancias dentro de conductos hacia la superficie o hacia la sangre. Las glándulas se clasifican principalmente en dos: exócrinas y endócrinas, con base a la forma de distribución de sus productos. Las glándulas endócrinas secretan hormonas que ingresan al tejido intersticial y difunden en forma directa hacia la corriente sanguínea, sin atravesar conductos. Por otra parte, las glándulas exócrinas liberan sus productos en conductos que desembocan a la superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento, como es la superficie cutánea o la luz de un órgano hueco. En este laboratorio nos adentraremos en la clasificación de las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas, a su vez, tienen una clasificación estructural y una funcional. En esta presentación solo se abordará la clasificación según su estructura. Estructuralmente, las glándulas exócrinas se dividen en dos: glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Las glándulas unicelulares están constituidas por una sola célula. Las células caliciformes son un ejemplo de ellas y son glándulas exócrinas importantes que secretan moco en forma directa sobre la superficie apical de un epitelio de revestimiento. Por otra parte, las glándulas exócrinas multicelulares están compuestas por muchas células, como podemos notar a este nivel. Son estructuras microscópicas características o un órgano microscópico o forman un órgano macroscópico. Ejemplos de esta clase son las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Las glándulas multicelulares se clasifican a su vez de acuerdo con dos criterios. Uno, si sus conductos son ramificados o no ramificados. Y dos, según la forma de las porciones secretoras de la glándula. Con el primer criterio, si el conducto glandular no se ramifica, es una glándula simple. Si el conducto está ramificado, se trata de una glándula compuesta. Sin embargo, con las porciones o las formas secretoras, las glándulas tubulares tienen forma de tubos y las glándulas con porciones secretoras o formas redondeadas saculares se llaman glándulas acinares o también se le denomina glándulas alveolares. En esta imagen podemos notar la forma de nombrar una glándula con base a la porción secretora en su forma y la ramificación o no de sus conductos. Podemos tener entonces la combinación de tubular simple, túbulo simple ramificada, acinar compuesta y túbulo acinar compuesta.
Aquí podemos notar una glándula caliciforme dentro del epitelio. Podemos notar que la glándula caliciforme es una glándula unicelular que se encuentra dentro del epitelio y que estas van a tener material como lo es mucina que van a vertir sus productos hacia el órgano o la superficie del epitelio en cuestión. En esta imagen se muestra una glándula tubular simple en donde podemos notar el conducto que no está ramificado, por eso su nombre es simple, y la porción secretora que es un tubo. Aquí podemos ver en la lámina una glándula tubular simple ramificada en donde se muestra el conducto que es de una sola entrada y la porción aquí sí está ramificada y su porción es de forma tubular. En esta imagen se muestra una glándula en el lado izquierdo por su forma o porción secretora de tipo acinar o lobular o en forma de saco, por eso el nombre de acinar simple, ya que también tiene un solo conducto que no se ramifica. Esto ha sido todo, estimados estudiantes de módulo 1, con respecto a tejido epitelial, que es el final del primer laboratorio de tejidos básicos. Estemos pendientes para la entrega de los próximos laboratorios. Gracias por su atención.